el encuentro de ideas, personas para las que no existen temas tabús, personas que apuestan por la convivencia, personas que empeñadas en derribar barreras y construir puentes. Este es un foro en el que estamos, que organiza esta actividad, que espera que cada una de sus actividades que organiza mensualmente sean un grano de arena para construir una sociedad más justa, tolerante y respetuosa con la diversidad, empezando por la familia, por las escuelas, por los niños. En este contexto, hoy el foro tiene el honor de acoger esta mesa redonda de hoy, que está moderada por Miguel Villalba. Uno lo conoce, otro no sé, pero yo lo conozco de hace mucho tiempo y me unen con él especiales lazos, profundos lazos de afecto, admiración, amistad. Persona tremendamente honesta, profundamente comprometida con todo lo que le rodea, siempre con una sonrisa en la boca y palabras amables, con la que he compartido muchos proyectos y espero seguir compartiendo camino. Entonces, él va a moderar esta mesa en la que partir a personas que he tenido la suerte de haber conocido a Juan Antonio, que fue un descubrimiento genial, pues conocer a María, conocer a Nuria, en fin, a conocer a usted. Tú ya presentando a cada uno de los que van interviniendo. Solamente para terminar, anunciarles que ya tenemos programada la actividad del próximo mes será el 23 de noviembre, que hablaremos entonces sobre inteligencia artificial, y que será impartida o hablaremos de inteligencia artificial con Javier Marín Morales. Pues muchas gracias y espero en nombre del foro que esta actividad resulte de su agrado. Bueno, en primer lugar queremos dar las gracias al foro por el pensamiento y el diálogo, por la disposición que tienen, ¿no? Siempre con todo tipo de temas y sobre todo por no tener ningún tabú a la hora de hablar de cualquier cosa, ¿no? Más en estos tiempos, cuando parece que todavía sigue siendo un tabú poder hablar de asuntos como los que vamos a tratar hoy, ¿no? Gracias también al Ayuntamiento que nos ha cedido esta sala. Y bueno, como participantes tenemos a María Galindo Carrillo, que es psicóloga y sexóloga, Nuria Montiel Guardiola, que es docente en biología, también fue una de las fundadoras de Alfagalén, un colectivo de familias homoparentales en la región de Murcia, Luisa Valero López, docente transvisible, y Juan, que lo tengo aquí a mi lado, que también ha sido, como dice Conrado, una sorpresa. Ha sido una sorpresa, lo estábamos hablando antes, ¿no? Que ha sido una sorpresa conocerla, cuando en otros tiempos pues quizás no teníamos referente a dónde ir, ¿no? Dónde preguntar, dónde exponer lo que nos pasaba. Y para nosotros es una ilusión poder reunirnos esta noche y poder hablar de esto y poner las cartas sobre la mesa. El objetivo de esta mesa de debate sencillo es transformar las aulas en un lugar seguro, en las que tanto alumnado como familias, como el propio profesorado, sientan realmente la normalización de la diversidad afectivo-sexual y la normalización en cuanto a las distintas identidades de género. Evitando así capítulos indeseables que por desgracia a día de hoy siguen sucediendo. Los temas que vamos a abordar son los siguientes. La salud mental, abordando la relación de la educación inclusiva con el desarrollo psicológico saludable
y el bienestar de toda persona implicada. Se planteará cómo la educación en diversidad en las aulas no solo beneficia a las personas LGTBIQ+, sino que también enriquece a la sociedad en su conjunto. Se derriban barreras, se construyen puentes y nos vuelve más empáticos, tolerantes y respetuosos. Yo siempre lo he pensado, pues, como hemos necesitado tanto el respeto, nosotros tenemos cierta sensibilidad en ese sentido. Y bueno, la asignatura pendiente es una invitación a aprender, reflexionar, abrir la mente, empatizar y unirnos en la lucha por una educación más inclusiva y comprensiva. En definitiva, es una invitación a mejorar como seres humanos, sin importar si eres docente, si eres estudiante o simplemente persona interesada en el tema. Gracias a los que habéis venido a esta convocatoria y a continuación comenzamos con las intervenciones. Va a empezar Juan con su exposición. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y bueno, bienvenidos todos. Bueno, creo que viene Luis. Bienvenida. Y bueno, pues yo soy Juan, encantado de conoceros a los que no conozcan ya. Y nada, bueno, preguntaros si a alguien le suena este número. Pues este número fue el dorsal que llevó en 1967 Kathrine Switzer, que fue la primera mujer en correr la maratón de Boston. Ella se apuntó a esta maratón cuando no se permitía a las mujeres correr distancias tan largas por razones médicas. Se suponía que era perjudicial para su salud. Y ella aún así lo hizo porque se veía capaz. Ella escribió sus iniciales en esta maratón, en la lista, y para correr se atavió con un chándal completo, se tapó la cabeza y se puso a correr. Lo que ocurrió fue que durante esta maratón, por el calor, se tuvo que quitar la capucha y claro, los organizadores al ver que había una mujer corriendo esta maratón se pusieron muy nerviosos y salieron corriendo a cogerla. Ella consiguió zafarse de los organizadores y siguió corriendo y acabó la carrera. Y 5 años después se permitió que la mujer corriera una maratón. Ella, con su subjetividad, con lo que ella pensaba que era correcto, hizo lo que consideraba que estaba bien y cambió las cosas. Y bueno, y luego muchas mujeres acabaron inspiradas por ella y se vieron capaces de correr una maratón y actualmente nadie cuestiona que una mujer es capaz de correr una maratón. Y es que los referentes son muy importantes. Los referentes nos enseñan a dónde podemos ir, a dónde podemos llegar, hasta nos enseñan las capacidades que podemos llegar a tener. Y bueno, soy yo, y cuando eres una persona LGTBI que se ha creado en los 90, es raro que tengas referentes, no sueles tener referentes. Y eso resulta un problema. Por eso nosotros pensamos que sería interesante introducir referentes en las aulas. ¿Por qué es importante introducir referentes en las aulas? Pues porque en el sistema educativo es uno de los socializadores básicos que tenemos en nuestra sociedad y además es un pilar fundamental en la creación de nuestras identidades. En las aulas nosotros empezamos a ser nosotros mismos y a ser en relación con los demás. Y es que eso es importante porque cuando dejamos las aulas nos encontramos un mundo así, un mundo muy hostil hacia nosotros. Y esto tiene consecuencias sobre nosotros. Y es que, como podemos ver en estas noticias, en estos estudios, las personas LGTBI reportan más del doble de autolesiones, intentos y ideaciones de suicidio que la población general. Esto no es una tontería, esto es algo súper serio. Y es que nosotros hemos sufrido la invisibilización. La invisibilización es una forma de violencia, son mecanismos culturales por los que se deja a una persona fuera de las decisiones sociopolíticas, se les excluye. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando no hay referentes, cuando no se cuentan nuestras realidades. Por esto mismo, no sé si alguna vez habéis visto todas estas letras y habéis dicho ¿cuántas letras? ¿Tengo que aprenderme tantas? Pues es que esto es ser coherente con lo que defendemos. Nosotros más que nadie sabemos lo fastidiado y lo difícil que es que nos invisibilicen. Por lo tanto, es necesario que todas las letras estén presentes, que todos estamos presentes. Y con el lenguaje inclusivo pasa lo mismo. Nosotros hemos detectado que en el lenguaje se invisibilizan a partes de la sociedad, a partes de nuestro colectivo, y tenemos que ser consecuentes. Esto no es un capricho y tampoco vamos a obligar a usar el lenguaje inclusivo. Esto es simplemente ser coherente con lo que pensamos y no invisibilizar a nadie. ¿Es esto adoctrinar? Porque mucha gente piensa que enseñar este tipo de cosas en las aulas es adoctrinar.
Pero como podemos ver en la RAE, adoctrinar es inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. ¿Y qué es una masa idea? Decir que solo existe una sexualidad o una identidad de género, o decir que existen distintas sexualidades e identidades de género. Pues claramente la idea es esta, es que solamente existe una sexualidad. Y esta es la realidad, porque yo estoy aquí, o sea, yo existo, mis compañeros existen, estamos aquí, estamos presentes. Entonces esta es la realidad, no es adoctrinamiento. Y esto llega más lejos, porque es que podríamos decir que el adoctrinamiento lo hemos sufrido nosotros durante muchos años. Esto es el fenómeno del queer coding, que está bastante estudiado, y que pues habla de cómo se le atribuyen características de personas del colectivo LGTBI a personajes sin decir claramente que lo son. Y esto en los 90 se ha hecho muchísimo con los villanos de los dibujos animados y de las series. Podemos ver, por ejemplo, al villano de las supernenas, que era un hombre que se vestía con ropa de mujer, se maquillaba y su nombre era eso, era un nombre despectivo. O también como a los villanos de Disney se les ponía la raya del ojo a los hombres, hablaban gesticulando muchísimo, dando a pensar que pertenecían al colectivo. Y esto llega todavía más lejos en el caso, por ejemplo, de La Sirenita, que la villana fue inspirada en la drag queen Divine y fue abiertamente inspirada en ella, no fue ningún secreto. Y esto es lo que hablamos cuando el adoctrinamiento es algo que hemos sufrido nosotros. Por eso necesitamos tener referentes veraces y positivos, introducirlos en las aulas. Porque es que estos villanos de las películas de Disney y tal daban un mensaje a los más pequeños. Y este mensaje era de que tenían que ser malos, que lo que era LGTBI tenía que ser malo, tenía que ser egoísta, iba a acabar mal, iba a acabar solo, no son los héroes de la historia, son los villanos. Y esto de buscar referentes no es algo nuevo. Esto ya en los 70, Arthur Evans, que era un activista LGTBI, cogió un manual de historia como este, de historia universal, se leyó las 1000 y pico páginas que tenía y dijo, ¿dónde están las personas LGTBI? Me he leído aquí estas 1000 páginas y no hay nadie LGTBI. ¿Qué pasa? Yo salgo a la calle y conozco a gente y no están presentes. Y lo que hizo fue escribir en 1978 su libro Brujería contra Cultura Gay, que es un libro en el que intenta leer diferentes fuentes y encontrar personas LGTBI en la historia y también demostrar la opresión que han sufrido las personas LGTBI en la historia. ¿Qué ocurre? Que no podemos tomar este libro como un manual histórico válido. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, él hablaba de Juana de Arco y decía que tenía documentos que probaban que Juana de Arco frecuentaba prostíbulos, que era lesbiana y que era una persona trans, y lo leía como con su actualidad, con lo que él, tal y como él leía la actualidad. Entonces esto no es un manual válido. No es válido porque es unilateral, ya que cuenta la historia simplemente desde el punto de vista de los oprimidos, es subjetivo porque lee la historia a través de su propia perspectiva y es arbitrario, ya que solamente coge la información que le interesa para contar su propio relato. Y esto lo dice él en su propio libro, esto no es lo que estoy diciendo yo. Él empieza su libro contando esto, pero ahí está la genialidad de su obra. Es que este manual también hace lo mismo. Es que este manual cuenta la historia, el manual típico, canónico de historia universal, cuenta la historia desde una perspectiva unilateral, desde la perspectiva de los conquistadores. Habla de la historia desde un punto de vista subjetivo, los historiadores cuentan su propia visión de la historia y es arbitrario en tanto que los historiadores cuentan esa historia cogen los datos buscando tener su relato, el relato que a ellos les interesa, que en estos casos suele ser el relato nacional. Y aquí está, pues eso, como digo, la genial historia. Él con su obra dice, si esto que yo he hecho está mal, lo que nos llevan enseñando muchísimo tiempo también está mal. Y es que introducir referentes no es solamente decir sus nombres, también hay que explicarse por qué estos referentes no están en la historia, por qué no se han mencionado, por qué no se nos han contado, por qué se están invisibilizando. Y esto nos lleva al punto de cuando se introduce en la aula los referentes y se dice por qué no están, la conclusión a la que nos lleva todo esto es que educar en diversidad despierta el pensamiento crítico. Hay que cuestionarse por qué de las cosas. Y tener pensamiento crítico a día de hoy es una cualidad muy importante que nos favorece a todos. ¿Por qué nos favorece a todos? Recibimos todo el día muchísima información, muchísimas noticias, muchísimos bulos y normalmente se suele decir que la información es poder, pero a día de hoy la información no es poder. Poder lo tiene quien sabe filtrar esa información. Y para eso la cualidad más importante es el pensamiento crítico. Y es que ha habido muchos referentes que han sido invisibilizados en la historia, como es el caso de Rosa Bonheur, que fue una pintora y se especializó en pintura de animales. Como vemos, tiene muchísima calidad. Y esta mujer se vestía en el siglo XIX con ropa masculina
Incluso tuvo 2 grandes amigas, así se cuentan muchos registros, que tuvo 2 grandes amigas, tan amigas eran que fueron internadas las 3 juntas. Y tampoco vale contarnos que no era famosa, no era conocida, porque hay muñecas de Rosa Bonheur. En el pasado, Rosa Bonheur era conocida y era un personaje, pero por algún motivo no se nos ha contado, no se nos ha hablado de ella tanto como de otras figuras. Y menos mal que últimamente hay pues con mucha historia con perspectiva de género, con diferentes perspectivas, y a día de hoy se están recuperando su historia y tenemos, por ejemplo, si algún docente va ahora al Museo del Romanticismo, va a encontrar una exposición temporal sobre un retrato de Rosa Bonheur, y también en la exposición permanente del Museo Nacional del Prado está esta obra que es un león que se llama El Cid, y que pues, puede ser una buena oportunidad si se hace algún viaje de estudios para introducir este referente y hablar de él. Pero es que también han habido referentes parcialmente invisibilizados. Todo el mundo conoce a Goya. Pues recientemente el máximo exponente en información, bueno, la que más sabe sobre Goya, que se llama Manuela Mena, quiso sacar a la luz esta carta de Goya a su amigo Martín Zapater, que bueno, que le envió varias cartas en las que no se puede decir 100% que le declaraba su amor, pero parece ser que sí le declaraba su amor. Le pintaba corazones en llamas y hasta penes. Pero a lo mejor introducir estos referentes en las aulas no es lo mejor, sobre todo desde el principio, pero hay otros referentes que también pues, son más amigables con los más pequeños, como por ejemplo los referentes animados. Las cosas están cambiando y ahora se están incluyendo personas LGTBI en los dibujos animados. Mucha gente dice que esto es inclusión forzada, pero siguiendo con el discurso con el que hemos empezado, nosotros decimos que esto es exclusión forzada. Durante mucho tiempo se nos ha mantenido al margen y ahora estamos empezando a aparecer. Y esto lo podemos ver en algunos ejemplos de series donde ya aparecen pues, personajes del mismo sexo que tienen relaciones románticas, incluso personas no binarias, etc. Y mucha gente se llevará las manos a la cabeza, pero esto no es nuevo. Ya en los 90 y en décadas anteriores nos llegaban productos audiovisuales de Japón donde veíamos hombres que con poderes mágicos se transformaban en mujeres y se empoderaban. Mujeres que hacían vida de hombre y que se transformaban luego en mujeres y no había ningún problema. Incluso personajes que eran hombres y que eran afeminados y que ahí precisamente estaba su poder. No eran villanos, podían ser los héroes. Y esto para muchos críos en los 90 pues, supuso un poco una salvación y encontrar un lugar donde poderse verse reflejado. Pero ahora mi última pregunta sería decir que dónde tiene el origen esta división entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Por dónde pasa esto? Pues para eso podemos hablar de otro referente que sería Manuela Trasobares. Manuela Trasobares es una artista plástica que tiene un currículum enorme. Fue discípula de Dalí, escultora, artista fallera, pintora. También, bueno, aquí podemos ver algunas de sus obras, ya trabajando en su taller. También es cantante de ópera, cantó en la Scala de Milán, cantó en el Liceo de Barcelona, bueno, tiene una gran historia. Y ella achaca todo esto a la voluntad de poder. Yo quería hablar de la voluntad de poder porque es una idea filosófica y no ponerme aquí a señalar a cosas como culpables, porque es una idea filosófica que, bueno, que viene de Nietzsche y que se puede cambiar, ¿no? La voluntad de poder se puede cambiar. Y es que es curioso también el caso de Manuela Trasobares porque fue la primera concejala trans de España. Y fijaos que con el currículum que tenía tan imponente, es en 2007 la pedazo de concejala de cultura que tuvo Geldo. Bueno, pues le dieron la concejalía de alcantarillado. Y es que las personas trans tienen un 80% de paro y este es un dato de 2023 de la UGT. Esto no es broma, esto es algo muy serio. Y bueno, pues ya para terminar, decir que lo que Manuela Trasobares define como el antítesis de esta voluntad de poder, que es lo que eso está como está bien o está mal, sería el subjetivismo. Y el subjetivismo, pues al final sería lo que nosotros creemos que está bien y que está mal. Igual que en el primer caso de esta primera mujer que corre la maratón de Boston, por lo que ella pensaba que estaba bien. Y lo más importante de todo esto, al final, es que tú también puedes ser referente, todos podemos ser referentes. Para las personas LGTBI muchas veces llevar una vida normativa, normal, ser docente, etcétera, puede ser todo un reto. Entonces, que por ejemplo tengamos aquí a compañeras que están fuera del armario y que están haciendo su trabajo y que son visibles, tiene un valor incalculable. Pero también las personas LGTBI, que no son LGTBI, también pueden ser referente como aliados. Entonces yo creo que todos podemos unirnos y poder transformar Cieza y el mundo pues, en un sitio más tolerante y mejor para todos. Y nada, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, va a seguir con nosotros, va a seguir hablando María Galindo. Mira.
A ver si se va a molestar, porque me has cambiado la apellido. Se va a hacer una hora de identidad de Bueno, va a empezar con eso. Vamos a ver, la mano por aquí. A ver si se ve. Tarda un poco. Ahora, ¿se ve, no? Sí. Muy bien, pues primero decir que me ha encantado la intervención de Juan Antonio, creo que es súper interesante. Yo me pasó igual que a él, o sea, yo también soy del 90 y del 93 y no teníamos referentes. Ahora la verdad que yo pienso que las juventudes que vienen, los adolescentes y las adolescentes, que puedan ver series en Netflix, que haya diversidad, que hayan personas trans, que hayan personas LGTBIQ+, pues a mí me parece una suerte que nosotros no tuvimos, ¿no? Así que me parece súper interesante lo que ha comentado Juan Antonio. Yo, para los que no me conozcan, soy María Guirao, soy psicóloga y sexóloga y bueno, también formo parte del colectivo que estamos empezando ahora en Cieza como Juan Antonio de la Traca, que ahora comentaremos un poco al final, que es un espacio seguro que estamos intentando formar para que la gente del pueblo lo tenga dentro del colectivo. Y pues nada, primero comentar desde mi punto de vista como psicóloga que por supuesto la niñez tiene muchísimo que ver con nuestra salud mental, pues influye muchísimo en nuestras vivencias. Al final nosotros somos vivencias, ¿no? Si nos damos un golpe en la cabeza y se nos olvida toda nuestra experiencia, no sabemos quién somos, ¿no? Al final lo que vivimos desde que somos pequeños y pequeñas hasta ahora influye muchísimo en cómo somos, en cómo nos vemos y en cómo vemos el mundo. Entonces creo que es súper importante educar en diversidad afectivo-sexual y en diversidad de género ya desde las aulas, porque por supuesto es verdad que yo no soy docente, pero entiendo que el colegio es un tiempo, se pasa mucho tiempo en el colegio, los niños y las niñas pasan mucho tiempo en el colegio, interactúan en el colegio, los primeros amigos que hacen es en el colegio. ¿Quiénes son los responsables en el cole? Pues los docentes y las docentes. Entonces creo que es súper importante que se normalice y que, como ha comentado el compañero, hayan espacios seguros para las personas LGTBIQ+. ¿Por qué? Pues porque al final cuando tú eres pequeño o pequeña y ves que te gusta jugar, ¿no? A mí me pasaba, voy a hacer esto como un poco de terapia, a mí me pasaba que yo no me gustaban los juegos de las niñas, ¿no? Y yo era una niña y yo me sentía excluida, me sentía que me hacían el vacío las otras niñas. Y al final yo creo que las niñas no son malas, solo que a lo mejor no tenemos esa información y no tenemos esa educación en inclusión y en diversidad. Creo que es muy importante. Luego yo también creo que también es muy importante la educación afectivo-sexual de diversidad en las aulas, ¿no? Realizar charlas, talleres. Yo, por ejemplo, cuando yo era adolescente, la única charla que me dieron fue de la regla y no tenía dudas porque, ¿a que sí? Y no tenía dudas porque yo ya tenía la regla, ya sabía que tenía que ponerme una compresa y dar, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que es verdad que están habiendo cambios hacia adelante, pero a veces también hacia atrás con el tema del PIN parental, etcétera, en que pues se debe educar en las aulas en la diversidad afectivo-sexual y de género. Pues porque no tenemos información, porque cuando somos adolescentes somos un mejunje de hormonas y por lo que ha comentado el compañero, no es adoctrinar, es simplemente aportar información. Luego se escuchan bulos de que parece que se les habla a los niños y a las niñas de cosas pervertidas, cuando eso es totalmente falso. Primero, porque yo me he dedicado a ello y sé cómo va, y segundo, o sea, está un profesional realizando los talleres, y segundo, es que está el profesor o la maestra o el maestro en clase. Entonces, si hay alguno, que hay aquí algún profe, ¿no? Por ahí, o algún maestro que he visto, alguna maestra, si vosotros escucháis que se les está hablando de tríos o de orgías a los niños y a las niñas, no paráis el taller, ¿no? O sea, ¿qué haréis vosotros? Claro, si se les está hablando de algo, y más que nada que si se las hablara de eso, los niños no lo entenderían. Al final somos nosotros los adultos los que tenemos la mente pervertida y lo vemos un poco desde nuestra perspectiva adulta. Continúo.
Bueno, pues también comentar que nos hagamos cuestiones en cuanto a cómo estamos expuestos a los roles de género desde que nacemos. Se han visto estudios de personas que interactúan con los bebés simplemente sabiendo que es un bebé niña o una bebé niño, o sea, el carrito es rosa o el carrito es azul, pues ya los mensajes que están recibiendo esos bebés que no entienden nada es el niño, qué niño más fuertote, qué niño más valiente, qué niño más bravo, la niña, qué niña más buena, qué niña más callada, qué niña más... ¿no? Al final estamos introduciendo roles de género desde que somos muy pequeños. Luego se juega de otra forma diferente con niños y con niñas. ¿Qué ocurre? Que esto no lo veo yo luego a nivel en la consulta cuando vienen parejas normalmente heterosexuales, que tienen roles de género muy opuestos, ¿vale? O sea, una persona que se identifica como no hombre con roles de género muy de hombre y otra persona con roles de género muy de mujer, ¿vale? Y aquí, en estas relaciones, se ve que hay una comunicación súper disfuncional, que como se llaman los 4 jinetes del apocalipsis, se echan muchísimas cosas en cara, se hacen los vacíos, se defienden... O sea, hay muchísimos problemas de pareja por esto, porque cuanto más separados se sienten, menos acordes, ¿vale? Hay estudios de personas LGTBIQ+, que suelen tener más empatía y más tolerancia y escuchar. Somos diferentes en ese sentido porque, como ha comentado el compañero, al final también estamos expuestos a violencia y por lo tanto, pues, hemos vivido esto y tratamos de forma diferente a personas que son normativas y que nunca han vivido ningún tipo de violencia o otro tipo de violencia. Por lo tanto, comentar que creo que educar en diversidad también nos acerca a las personas, aunque pensemos, ¿no? Habéis escuchado alguna vez, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, ¿no? Pues al final estos son roles de género que, pues también desde la educación y desde la diversidad de género hay que seguir destruyendo. O por lo menos hacerlos un poco más equilibrados. Luego comentar, como ha comentado el compañero, el estudio que se ve, este es un estudio súper reciente de 2023 de la Confederación de Salud Mental de España y se ve la sintomatología, por ejemplo, la depresión, las personas que han mantenido alguna vez un episodio depresivo, el verde es el heterosexual, el cis heterosexual, cis normativo, y el lila es el colectivo, el LGTBIQ+. Vale, pues el 10% aumenta en las personas del colectivo en depresión, casi también el 10% o un poco más en ansiedad, pero luego es que en ideación suicida y en intentos de suicidio es el doble y también en autolisis. Por lo tanto, estamos diciendo que la salud mental, las personas LGTBIQ+, tenemos muchísima vulnerabilidad aumentada a las personas normativas. Por lo tanto, es súper importante, de nuevo, en las aulas, educar en diversidad, puesto que creo que, desde mi punto de vista, son todos beneficios. Nos ayuda a sentirnos mejor con cómo somos, con que no nos pasa nada, que a lo mejor un profe o una profe haya conseguido este espacio seguro, pues oye, si le ocurre algo a algún alumno que haya sufrido algún tipo de abuso o algún tipo, pues eso, de abuso debido a su diversidad sexual, creo que es importante que haya esta educación, puesto que si no la hay, estamos educando en todo lo contrario, estamos educando en algo, pues, algo casposo y algo que parece que se quedó atrás, pero de vez en cuando vuelve otra vez hacia adelante. No sé si me explico. Sí. Vale. Y nada, comentar, es verdad que yo pues tampoco puedo comentar mucho de consejos hacia los docentes porque yo no soy docente, pero sí que desde mi punto de vista como psicóloga, comentar que es súper importante para empatizar y para ponerte, por supuesto, en el lugar del otro, primero tienes que entender la mentalidad del otro o intentarlo. Por lo tanto, es súper importante formarnos como docentes en cuanto a la diversidad afectivo-sexual. ¿Qué significa identidad de género? ¿Qué significa roles de género? ¿Qué significa expresión de género? Todas estas cosas son términos que son, porque ya están bastante integrados en la sociedad y que está bien que los docentes y las docentes pues, se formen no solo en esto, sino en lo que hablamos de diversidad sexual y de género. Y luego, pues también, como he dicho,
luchar porque haya una educación sexual de diversidad afectivo-sexual y de género en las aulas para los niños y las niñas, que creo que es súper importante. Ahora hace poco, en julio me parece, que el Ministerio de Igualdad introdujo un teléfono que es el 028, y es que para cualquier persona o docente o familiar del colectivo LGTBIQ+, que haya sufrido cualquier tipo de abuso o cualquier tipo de información, puede llamar a este teléfono y que lo van a ayudar. Me parece que habla en todos los idiomas que están aquí en España y está muy bien. No, yo no he llamado nunca, pero parece una iniciativa bastante interesante. Muchas gracias. Nuria quiere compartir un vídeo. Yo he traído un vídeo. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Tus santas fiestas, ahora que despiertan esos de... Son cosas del directo. Claro. Es que lo he quitado aquí, pero no lo he quitado de ahí. Ahora sí, ¿no? Sí. Voy a poner... Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Tus santas fiestas, ahora que despiertan esos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, Esta España mía, esta España nuestra. de las alas quietas, de las ventas negras sobre carne alentado. ¿Quién pasó de un hombre que bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de tierra blanca, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba, cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Bueno, ahora Nuria quiere decir algunas cosillas. Sí, bueno, me gusta poner este vídeo que hizo nuestra asociación, la Asociación de Familias Homoparentales, por un poco por mostrar que nuestras familias no tienen cuernos, ni tienen alas, ni tienen nada. Son familias preciosas, como habéis visto, y son familias que parten desde el amor, ¿no?
Y además son familias que son muy buscadas porque tenemos que acudir a las técnicas de reproducción asistida y por lo tanto no es algo que se puede hacer de penalti, ¿no? Entonces es algo que tenemos que pensar, que tenemos que planificar, son familias muy planificadas y muy pensadas y muy buscadas. Entonces, cuando dicen que nosotros podemos crear una perversión a nuestros hijos, cuando nosotros podemos crear algún trauma porque no tiene un padre, tiene dos mamás, pues es que, vamos a ver, mis hijas no echan en falta un padre porque nunca lo han tenido. O sea, no pueden echar en falta algo que no han tenido. Y mis hijas tienen dos mamás. Y de hecho muchas veces son envidiadas porque dicen, ¡oh, qué suerte, tú tienes dos mamás! Entonces, hay muchos bulos en torno a las familias del colectivo LGTBI, como que no estamos capacitados para formar familias, sobre todo se estigmatiza mucho a las familias de los chicos, porque encima ellos cuentan con el rol ese de que, pues eso, son dos chicos y que a lo mejor ellos no van a entender la maternidad, ¿no? Pues no, son mitos. Nosotros hemos hablado entre nosotros y existen los mismos roles de pareja que existe en una familia hetero. Uno se encarga más de la casa y el otro se encarga más pues, de, a lo mejor, de las cosas de logística o de los niños. Y siempre te quejas de que tú haces más que el otro. Y mira que yo he hecho esto y tú no. Y son las típicas conversaciones que tienen las parejas heteros. O sea, no hay una diferencia por ser familia homoparental, ni de chico ni de chica, ni de chico-chica. O sea, la crianza es la crianza y quien pasa por ahí sabe lo que es. Y da igual qué estructura familiar en este aspecto tenga. Entonces hay muchos bulos en torno a eso porque intentan como desprestigiarnos o intentan incapacitarnos para tener hijos. Y de hecho, bueno, es que Meloni, por ejemplo, en Italia le ayuda a la patria potestad a las familias de chicas, ¿no? Entonces es algo que aquí, gracias a Pedro Cerolo, que fue muy listo a la hora de hacer la ley del matrimonio igualitario, pues no está esa posibilidad de quitarnos la patria potestad. Por ejemplo, eso, la madre gestante o la madre no gestante, ¿no? Entonces, yo en mi caso, que no he sido la gestante, en Italia no tengo ningún derecho sobre mis hijas, ¿no? Entonces, mis hijas de repente se encuentran que ya su madre no es su madre. Entonces, ¿esto en qué cabeza cae? ¿Cómo se lo explicas a un niño? ¿Quién está perjudicando a ese niño? ¿Lo estoy perjudicando yo? ¿O está perjudicando quien está haciendo esos cambios de leyes? ¿Por qué hace esos cambios de leyes? Y aquí tiene una serie de preguntas. La visibilidad. ¿Por qué tenemos tanto empeño en visibilizar? Porque lo que no se ve no existe. Por lo tanto, debemos de visibilizarlo. Nosotros, como hemos dicho, no teníamos referentes de pequeños, por lo tanto, pensábamos que no existía gente como nosotras, nos hemos sentido siempre como seres extraños, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿a quién le afecta tanto la visibilidad? ¿Qué daño hacemos con esa visibilidad? O sea, yo yendo por la calle con mi mujer de la mano y mis hijas, ¿esto a quién le afecta? ¿Qué daño estoy haciendo? ¿Quién se siente afectado por esa visibilidad? Mi respuesta es, a lo mejor es que tú no quieres que tu hijo o hija vea esa visibilidad para que sepa que tiene la libertad de ser y sentir libremente. Esa es mi conclusión. O sea, cuando persiguen tanto esa invisibilización, cuando quitan las concejalías de igualdad y LGTBI y las meten dentro de otro título con el fin de invisibilizar, ¿qué fin persiguen? Entonces, ¿quién está adoctrinando? ¿Quién está intentando imponer un adoctrinamiento? Nosotros. Bueno, sin ir más lejos, en Cieza, que durante años se ha estado poniendo en junio la bandera del orgullo en el balcón del ayuntamiento, este año creo que duró 5 minutos. Entonces está claro que hay un interés en invisibilizar esto, la diversidad que forma parte de la vida, ¿no? Como la vida misma. Entonces, ante eso, en las aulas como docente yo tenía muy claro que yo iba a ser visible, ¿no? Porque yo no he tenido docentes visibles, no he tenido una profesora visible, ni he intuido que a lo mejor está, pero
no se decía, siempre han sido como, pues eso, corrillos de esta es muy rara, o este es muy raro, mira este que lleva el cuello alto y anda así. Entonces ese tipo de comentarios que siempre hemos hecho en los colegios institutos, pues mira, conmigo no tienen que hacer esos comentarios. O sea, yo directamente cuando entro en mi aula y siempre digo mi primera toma de contacto con mis alumnos, siempre no voy a permitir comentarios homófobos, xenófobos, tal. Y yo hablo abiertamente de mi mujer, hablo abiertamente de mis hijas. De hecho, un comentario muy gracioso de uno de mis alumnos cuando empiezan a coger confianza, pero tú cómo has tenido las hijas, ¿no? Pues se lo explico y tal, y me hizo mucha gracia uno de primero de la ESO y dice, pero eso yo, entonces voy a la farmacia y compro un bote de semen. Sí, así no es. Pero entonces ahí está esa falta de información a los niños. O sea, no tiene nada de particular que los niños estén informados de que no, en la farmacia no se compra, ¿no? Entonces, ¿dónde se compra? ¿Dónde se va? Pues se va aquí y a unas clínicas o lo que sea, y que no solo acudimos nosotros, sino que acuden las familias hetero, que son las que más uso hacen de las técnicas de reproducción asistida. Y luego también el hecho de ser visible en el aula, lo que hace es que si hay algún alumno, alumna o alumne que está ahí en ese aula con sus compañeros, que se sienta seguro y que se sienta tranquilo, por lo menos conmigo. Porque a mí sí me han llegado comentarios de, es que, maestra, contigo es que se cortan. Dice, pero con el de gimnasia o con el de tal, pues sueltan frases como, ay, qué maricón, ay, que... No, pero conmigo se cortan. ¿Por qué se cortan? Porque te lo explico. Entonces, claro, y ningún compañero tampoco nunca me ha dicho nada. O sea, ¿por qué? Porque tú cuanto más empoderado vas, pues la gente se corta. Y yo he estado con compañeros que a lo mejor nos hemos quedado solos en el aula y me dicen, yo es que también soy gay. Y digo, no, es que no quiero decir nada. Es decir, yo te he dicho que tú vas abiertamente y tal, y la verdad es que eres muy valiente. Dice, pero yo prefiero, te lo digo a ti, pero prefiero que no lo digas. Entonces, ahí eso te produce tristeza. Es señal de que sigue habiendo un problema en la sociedad. Claro, además él lo decía porque decía que en otros claustros porque había tenido una mala experiencia, ¿no? O porque oye comentarios en los compañeros y entonces eso ya hace que se corte. O sea, ya no solo es el alumnado, es el profesorado. Otras compañeras, por ejemplo, ahí me han llegado y me decían, tú es que tienes un papel muy importante que desempeñar en este instituto. Claro, soy la única. Siempre en todos los centros he sido la única. La única que es abiertamente... Que se sepa, exacto. Entonces, claro, si vas a los centros y siempre es la única, pues hay gente que ahí, pues claro, que desempeña un papel fundamental, ¿no? Entonces, tanto en los claustros, de que los compañeros, las compañeras no se escondan, se visibilicen, como en el aula, para ofrecerles un espacio seguro, para ofrecerles información. Por ejemplo, hubo un año que tuve 2 alumnos trans, con uno fue una mala experiencia porque fue una situación traumática con la familia. La orientadora no supo resolver el problema porque entonces me salió que ella era feminista radical y que le parecíamos cierto escepticismo, que es que ahora muchas chicas se están pasando a chicos, ¿no? Entonces como que ella era feminista radical, digo, ¿y qué me estás contando? O sea, es como, bueno, tú seas feminista radical, pero tú aquí eres la orientadora. No sé, que es que no... Digo, yo puedo tener mi opinión de lo que le pueda pasar a esta chica que está transitando, o que no, o que puede hacer lo que le dé la gana. Pero nos está diciendo que lo está pasando mal en su casa, que está sufriendo un acoso en su casa. Y allí nadie ha llamado a su casa, nadie ha comprobado nada. O sea, al final, este caso fue un poco traumático, al final se fue del instituto y ya no supimos nada, pero nadie llamó a su casa. Pues yo tampoco era su tutora, no quería puentear, y al final pues lo acabaron sacando del instituto y ya no supimos nada. Y por otro lado fue un caso que sí que por una espina saca la otra, por así decirlo. Y la verdad es que esta chica, que también transitó a chicos, pues bueno, tienes un minuto para hablar conmigo, o sea, me pedían muchas reuniones pues, para hablar de cómo se sentía, y porque su padre, pues que era muy radical, su padre, y que no entendía lo que no le gustaba,
que ella no le gustaba a su padre, uno que no le gustaba a su padre. Y en estos casos, por ejemplo, cuando me dicen que soy un chico trans, lo primero que le digo es, bueno, ¿y cómo te llamas? ¿No? Entonces, para después llamarlo por ese nombre. Y entonces luego le digo, bueno, ¿y quieres que te llame así en clase? ¿O prefieres que siga llamando por...? Y yo les doy esas opciones. Que después cambian de opinión o no, es que a nosotros nos tiene que dar igual. Si es que la vida es de esa persona. Y quien tiene que decidir lo que es, lo que siente o lo que sea, es esa persona. No somos nosotros aquí jueces de nadie, ¿no? Y luego una de las cosas que las madres de hijos trans me han dicho siempre es, oye, cuando un niño o una niña te dice que es trans o que dice, es porque ya muchos años, que bueno, supongo que tú hablarás, muchos años que lo lleva ya pensando y cuando dan el paso, dice, hombre, a lo mejor puede salir alguno que luego se echa para atrás o que tal. Dice, pero por lo general lo tienen muy claro y son los menos los que luego a lo mejor dicen que se han equivocado. Dice, o sea, que si algún alumno te lo dice, es porque así lo siente. Y por ejemplo con este alumno, pues al final del curso vino la madre y yo dije, madre mía, está con el marido radical, ¿qué me va a decir? Y la verdad que fue emocionante porque me vino a dar las gracias por haberle proporcionado a su hijo un espacio tan seguro y haberlo escuchado durante todo el curso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues son de esas cosas que te llegan. Y bueno, ya por último recalcar lo de la formación de los docentes, porque es cierto, nosotros empezamos a dar formación, hicimos la primera jornada de formación para el funcionariado y especialmente los docentes, con Adela Martínez Cachá, y ahí ya hicimos la primera jornada y se suponía que íbamos a hacer más jornadas, fueron casi unas 300 personas, y en ese momento salió la primera negociación del gobierno del PP con Vox, con el Senado también del PIN parental, y todo se quedó ahí y todo se echó atrás. O sea, que ahí lo dejo. Y así. Bueno, pues vamos a seguir con Luis Valero López, que también presente. Y es docente trans visible. Mejor sí que se siente aquí para que la podamos escuchar todos bien. Bueno, hola, yo soy... Lo voy a intentar esto. Yo soy, bueno, me llamo Luis, como Telma y Luis, pero sin Telma. Y bueno, estoy un poco nerviosa por estar aquí, la verdad que no estoy acostumbrada a hablar en público delante de tanta gente. O sea, sí, delante de mis alumnas, con mis amigas, pero no algo así serio. Yo no soy una persona muy seria y muy racional, soy una persona bien emocional, entonces se me hace raro tener que dar una charla. Estamos en familia. Bueno, cuando me habló Juan para el tema de la charla, me pasó una serie de preguntas, de cosas que responder, sobre todo muy orientadas al tema de la docencia, ¿no? De qué haces si tienes un alumno trans en clase, hay protocolos a seguir, qué se debe hacer. Y bueno, yo le di muchas vueltas y creo, bueno, hace mucho tiempo una mujer que yo considero muy sabia me dijo una frase que es que no se comprende lo que no se siente. Y creo que como docentes lo primero que tenemos que hacer con alumnos trans, bueno, en mi caso voy a hablar de los alumnos trans porque creo que yo vivo, pero en cualquier caso, cualquier tipo de alumno, ya no solamente LGTB, un alumno racializado, un alumno en una situación socioeconómica diferente o precaria, una situación que pueda ser diferente de cualquier manera, porque se ha hablado de familias homoparentales y bueno, hay un estigma tremendo con eso, pero a toda la gente más radical parece que le preocupa que un niño se críe con dos madres y nadie pone el grito en el cielo porque un niño se críe con una madre o con un padre alcohólico. Y nadie pone el grito en el cielo porque un niño se críe solamente con una madre porque el padre no se hace responsable de ese bebé. No sé, creo que hay que relativizar las cosas. Y bueno, yo no puedo hablar por cómo se sienten todas las personas trans, porque además no me gusta hablar en nombre de otras personas, pero sí puedo hablar de cómo me siento yo. Y como lo que he dicho, como no se puede comprender lo que no se siente, y al final creo que todos intentan comprender cómo es ser trans, pero hasta que no lo vives, obviamente, pues no te haces una idea 100%. Y me da mucha vergüenza, pero bueno, yo siempre he utilizado la escritura, no creo que se le pueda llamar poesía, como válvula de escape. Y cuando yo empecé mi transición, tuve una época muy complicada, cuando llevaba un mes y medio en hormonas así, fue un momento muy complicado para mí. Y escribí un texto que yo creo que expresa muy bien lo que puede sentir o cómo es ser una persona trans en transición. Que al final creo que es el tipo de alumno que, bueno, en primaria no, creo que no se puede, pero en secundaria sí vais a encontrar alumnos transexuales que probablemente puedan haber empezado, si no con el periodo de hormonación, sí con inhibidores de las hormonas, inhibidores de la pubertad.
Y bueno, me da mucha vergüenza, no se me da nada bien recitar, pero bueno, allá va. El texto se llama Crisálida. Todos hablan del miedo a volar, pero nadie del miedo a no poder hacerlo. Solo tienes miedo a la caída si no has vivido ya en el agujero. Qué bonito es ser mariposa y qué romantizada la metamorfosis, pero cómo duele tener que cambiar para ser. Cómo duele no poder ser siendo. En un año me coserán, pero no sé si alas. Se supone que cuando mi metamorfosis termine podré volar, pero me aterroriza que no funcionen, que no sean realmente alas. Quizás llevo demasiado en el pozo, quizás nací en él y no pertenezco. Se supone que el gusano en el capullo descansa. Nadie ve cómo sufre y llora tras tantas capas de seda. Paradójico, ¿no? Un proceso tan largo para ser mariposa tan solo por un día. Vivo con miedo a volar porque es duro cargar con la culpa de que mis aleteos provoquen tsunamis en tantas partes del mundo. Este texto para mí habla del lado negativo de la transición. Yo cuando salí del armario como persona trans, empecé el proceso, todo el mundo me decía, ¡guau, qué bien, que estarás súper contenta, estás en el proceso de transición! Y sí, evidentemente estás súper contenta, te has liberado de gran parte, pero ahí no acaba todo el sufrimiento, por así decir. Ahí empiezas un camino que también tiene sus sombras, que para mí es como una metamorfosis, por eso os digo. Quiero puntualizar también que no todas las personas trans deciden pasar por este proceso. Hay muchas personas que consiguen, y ole ellas, superar todos los estereotipos de género de los que hemos hablado y todas las presiones sociales y sentirse cómodas en su propia piel. Sin embargo, y tristemente no es el caso de muchas de nosotras. El proceso de transición, como he dicho, puede ser un proceso muy bonito, que se vive con mucha ilusión y al final nos permite pues eso, sentirnos mariposas a las que lo vivimos de esa manera. Pero eso no quita que la metamorfosis, como digo en el texto, a veces es muy dura y a veces estás encerrada en tu capullo. O sea, a lo mejor yo he tenido la suerte, al final yo siempre digo que yo soy una persona trans privilegiada, ¿no? O sea, yo no sufro precariedad laboral porque soy funcionaria. Yo tengo la suerte de haber tenido un núcleo familiar que, bueno, parte de mi núcleo familiar, al menos el más importante y más cercano, que me ha apoyado mucho. Yo, verdad, que me he sentido muy apoyada en todo momento, entonces yo siempre digo que yo soy privilegiada en ese sentido. Pero eso no quita que por muy rodeada de gente que te quiera que estés, al final siempre te acabas sintiendo sola porque lo que dicen de los referentes, al final yo conozco personas trans a través de las redes sociales, de gente famosa que es trans, por ejemplo Yedet o... Pero yo no conozco en persona a ninguna persona trans, yo no tengo a nadie con quien comentar cuando empiece el proceso de las hormonas. Oye, esto que me está pasando es normal, estos dolores que me dan son normales, o sea, tengo a mi médico cuando voy a hablar con ella. Entonces, a veces te sientes muy sola. Y todo esto no lo cuento porque yo quiera que nadie piense, pobrecita esta chica, ¿no? O sea, no, ya mismo soy una persona que me considero muy feliz y siento eso que cada día me voy sintiendo más yo. Pero lo cuento para que se pueda entender un poquito cómo es nuestro camino, para que sintiendo cómo es, podáis comprenderlo y así podáis dar esa atención. Al final creo que lo que me preguntaban, ¿cómo actúo con un alumno? Al final, para tú actuar con un alumno trans, lo primero que tienes que hacer es comprenderlo. Y ahora que espero que os podáis hacer una pequeña idea, voy a hablar sobre el tema más importante, ¿no? Que es el cómo actúo con un alumno, alumna o alumno trans o no binario que me llega al cole, si hay algún protocolo a seguir y tal. La respuesta a todas estas preguntas, bueno, yo le estuve dando un montón de vueltas, estuve leyendo información, no hay casi nada de información. Y la conclusión a la que yo llegué es que simplemente la manera de tratar, apoyar y ayudar a una persona trans, ya sea en el aula, pero también en casa, en el trabajo, lo vais a encontrar en cualquier parte, es simplemente con normalidad y con comprensión. Al final, yo creo que las personas trans no buscamos que venga nadie con un caballo salvaje, con un verdadero dragón, ¿no? O sea, buscamos simplemente que se nos trate con normalidad. O sea, yo no sé lo que buscan el resto de personas, pero yo simplemente busco ser una mujer más en el mundo y ser tratada como ellos sin tener que dar explicaciones ni ningún tipo de señalización. Al final, las personas trans somos, de cierta manera, siempre señaladas por ello. Muchas veces en un buen sentido y muchas veces en un mal sentido. Pero siempre somos el hombre o la mujer trans. O sea, lo que queremos al final, bueno, lo que quiero yo es simplemente ser una mujer. O sea, la etiqueta trans la veo súper necesaria, creo, porque lo que hemos dicho antes, lo que no tiene nombre, lo que no tiene etiqueta, no existe en el mundo y más es una minoría. Y me parece muy necesaria, pero al final del día yo soy y me siento una mujer trans, por supuesto, porque es parte de mí, igual que soy morena, excesivamente habladora, como estáis viendo, muy alta. Y me siento súper orgullosa de todo lo que soy, también de ser trans, al final es quien me hace, pero mi esencia es que simplemente soy una mujer. Y la realidad es que muchas veces se señala, ¿no? O sea, esa chica es una mujer trans. Es como, sí, soy una mujer trans, pero soy una mujer, no... Igual que si tú ves a una chica negra, tú me dices, es una mujer negra. ¿Por qué tienes que ir? Es una mujer trans. Obviamente sí, o sea, es maravilloso que es una mujer trans y que se sepa. Yo, en mi aula, mis alumnos, mis compañeros saben que soy una persona trans y, como
comillas, yo lo cuento por el tema de dar visibilidad. No tendría por qué, porque como digo, yo simplemente quiero ser yo y considero que no tengo que dar ninguna explicación de quién soy, pero creo que es beneficioso que se vea. Y eso me lleva al siguiente punto. Aunque queramos vivir eso con normalidad, es muy importante, al menos mientras no se normalice, porque tristemente no está nada normalizado, que la palabra trans sea muy escuchada, porque al final, sobre todo en los colegios, en secundaria supongo que será más conocido por el tema de las series, al final en Netflix está viendo mucho eso, pero bueno, mis niños, voy a segundo de primaria, a cuarto, esos niños no ven Netflix, a lo mejor han visto Juego de Calamar como mucho, pero no han visto Sex Education ni nada por el estilo, ¿no? Y creo que es necesario que esa palabra exista para ellos y sepan lo que es, porque primero porque lo que no se nombra no existe, evidentemente, y sobre todo porque al final esos niños luego van a crecer y si ellos han crecido viendo, han tenido una maestra trans o un compañero trans o saben que eso existe, cuando crezcan y se encuentren personas así van a saber tratarlas bien y van a verlas simplemente con lo que debe verse, con normalidad, como una persona normal, como si eres rubia, eres morena, pues eres trans, ¿no? Y también porque no sabemos los niños que tenemos en el aula. Al final, yo como maestra, es verdad que muchas veces veo niños y ves a un niño que tiene un día malo, se está portando mal, y luego te das cuenta siempre de que traten mal comportamiento siempre hay algo, ¿no? A lo mejor sufre maltrato en casa, o tiene una situación muy complicada, o pasa poco tiempo con sus padres. Pero perfectamente podría ser que ese niño o esa niña no está a gusto con su cuerpo, con cómo se siente, con cómo se ve. Y al final, cuando yo creo que conocer eso le va a hacer no sentirse sola, le va a hacer ver que lo que siente pues es algo normal, que no se le está yendo la cabeza, que no es un bicho raro. Joder, mamá, ¿por qué yo no puedo? Pues no, sí puede ser eso. Y creo que es simplemente darles a los niños y a las niñas la posibilidad de ser quien quieran ser. No es adoctrinar, como dicen algunos, yo no voy a ser tan cuidadosa, algunos medios más radicales, ¿no? De adoctrinar. Yo no, porque un niño le diga que existen las personas trans, yo no le estoy obligando a que sea trans, no le estoy diciendo, sé trans. De hecho, si fuera por mí, y es muy feo lo que voy a decir, creo, pero si fuera por mí no habría niños trans en el futuro porque es muy duro ser trans. Yo no desearía que un niño tuviera que ser trans y tuviera que pasar por eso. Lo ideal sería que viviéramos en un mundo utópico en el que no hubiera roles de género y todo el mundo pudiera ser quien le diera la gana de ser y ya está, ¿no? Pero creo que es necesario. Y quiero dejar al final una reflexión, que es que en el cole y también en casa, supongo, siempre les enseñamos, y sobre todo con los más pequeños, siempre está la pregunta de qué quiere ser de mayor, ¿no? Y les enseñamos que pueden ser lo que quieran ser. Que pueden ser astronautas, que pueden ser médicas, que pueden ser científicas, escritoras, pero hemos olvidado enseñarles, cuando les hacemos esta pregunta y en el día a día, que simplemente el mero hecho de ser, de la manera que seas, está bien. No tienes que querer ser astronauta, no tienes que querer ser médico, tienes que simplemente ser. Así que, como decía en el texto, es muy duro no poder ser siendo. Así que yo desde aquí animo a todos los que me estéis escuchando, a que lo único que tenemos que hacer como sociedad es algo súper simple, es simplemente dejar que la gente sea de la forma que sea simplemente siendo. O sea, yo creo que el Rey León tiene una enseñanza muy sana, que es Hakuna Matata, y creo que deberían ser un icono LGTB por ello simplemente. Y nada, está bien. Bueno, la verdad es que es un placer escuchar a estas personas. Al final somos personas. Y emocionante, ¿no? Para nosotros que hemos pasado aquí en este pueblo, pues en algún momento algunos nos hemos tenido que ir de aquí porque no nos encontrábamos. Y que pase, que ocurra esto hoy en Ciza es un avance importantísimo, ¿no? Y bueno, resaltar la valentía de estas personas, ¿no? O sea, es increíble. Ha sido un aplauso para ellos. Bueno, Juan va a hablar de La Traca, que es un colectivo que... Sí, bueno, muy brevemente. Y nada, pues también hablar de que nosotros nos hemos podido organizar porque hemos creado pues, este colectivo, que es la persona que nos ha embarcado en esto, Sisa, que tenemos ahí. Y nada, que bueno, aquí tenemos las redes sociales por si alguien quiere seguirnos, quiere preguntar cualquier cosa, algún docente, lo que sea, necesitan ayuda, cualquier tipo de asesoramiento, estamos ahí para eso. Y también cualquier persona, pues LGTBI o familiar o lo que sea, que necesite cualquier tipo de ayuda o lo que sea, puede escribirnos sin ningún tipo de problema, que nosotros estaremos encantados de ayudar y bueno, que estamos aquí para Cieza, que es lo importante. Nada, pues ya está. Muchísimas gracias.
honrado, quería un vídeo que hicimos en trabajo social cuando estaba allí trabajando, y queríamos hablar de la importancia de la diversidad en general, ¿no? Porque estamos en un mundo diverso, la diversidad está en la naturaleza, está en la sexualidad, está este mundo es un mundo diverso en general, ¿no? Y entonces queríamos enfocar el tema no solamente hablando de la diversidad afectivo-sexual, sino pues de los diferentes que podemos ser los seres humanos, y que al fin y al cabo todos alucin que somos personas, ¿no? Y de eso trata el vídeo. Fue Conrado el que se empeñó en hacerlo, y yo orgulloso de trabajar con él y todo el alumnado en aquellos momentos, que fue algo muy emotivo. Y bueno, lo vamos a poner. Se llama Bandera Blanca. Soñé con un mundo sin bombas, la tierra se estremeció. Haciendo desviar conceptos, dejando al descubierto los tejados del rencor. Donde predominaba el verde, sin sueldos de cañón.
tiempo por si alguien quiere aportar algo o hacer alguna pregunta a las compañeras, al compañero. Bueno, más que una pregunta es una aportación. Por ejemplo, con el tema que hablabais de alumnado trans y tal, en los centros. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en la universidad, bueno, hace años, y en el momento, no salía del armario en el momento del instituto y tal, porque no lo sabía básicamente. Pero sí he escuchado muchísima gente pues, que conozco y tal, trans, o personas que conocen a personas trans en sus centros y tal, y que muchísimos centros no tienen los protocolos para, por ejemplo, en la universidad. Yo cuando entré me comentaron un protocolo que no oficialmente, o socialmente, podías cambiar tu nombre para que en las actas de clase, de prácticas, etcétera, no apareciera con tu DNI. Y eso en los colegios e institutos, por lo que tengo entendido, no está tan aplicado. Y es súper complicado. Eso es un problema bastante gordo que hay, y de hecho a mí me pasó con un alumno que tengo en clase, un niño de cuarto de primaria, que claro, me salía la lista y cuando voy preguntando los nombres me dice que se llamaba, no voy a decir su nombre porque es de la ciudad y eso, pero me dice un nombre masculino y claro, me quedo así y digo, el niño no me sale en la lista, y luego contaba y claro, me salía el nombre femenino. Yo al final lo que hice fue, me fui al despacho de la directora, yo tengo 40 años en el despacho de la directora y le dije, este niño, ¿por qué no su nombre tal? Y me dijo, no, porque esto... Y bueno, me fui al despacho de la directora y yo se lo dije, le dije, mira, perdona, este niño, ¿por qué no tiene su nombre y tal? Me dijo que a nivel de Consejería de Educación no se podía cambiar. Y bueno, yo le dije que me parecía muy bien, que bueno, que cada uno, que las leyes no las iba a cambiar yo, pero que en el colegio sí, que no me parecía bien que ese niño se pudiera ver en cualquier lista y viera otro nombre y ya no ese niño, sino que al final, yo por ejemplo mi lista la llevo siempre en mi libreta, ningún niño la ve, pero tengo compañeras que la tienen colgada en clase para que los niños vean su número y digo, jolín, al final, lo peor no es que se vea a él, es que lo vean sus compañeros y puedan tal. Simplemente se lo comenté a la directora, yo tengo la suerte de que he caído en un centro en el que la verdad que hay muchísima aceptación, yo he tenido mucha suerte allí y verdad que hasta que no lo dije yo no se hizo, pero se hizo, se le cambió el nombre en la lista que tenemos allí nosotras y aparece con su nombre. Al final protocolo realmente no hay. Ante un caso de agresión a una persona trans está pues, el protocolo de bullying normal, que yo lo aplico muy firmemente cuando veo alguna cosa de ese tipo, pero es verdad que no hay ninguna respuesta oficial ante eso. También a nivel institucional ya no solamente eso, yo por ejemplo mi cambio legal lo hice en agosto y a día de hoy, bueno, el otro día fui al médico porque estuve mala, falté y bueno, habiéndome cambiado en todas partes me dieron un justificante de haber faltado con mi nombre anterior. Y claro, en el colegio me dijeron que eso no valía, con lo cual ya tengo una falta no justificada gracias a el buen funcionamiento de algunas cosas de este país. Bueno, esa fue una de las demandas que nosotros, la asociación y también el colectivo No Te Prives, hizo en su momento a Isabel Franco, ¿vale? Para que desde su consejería se cambiaran los protocolos también, porque a nosotros, por ejemplo, a nivel de familia, uno figura como padre y otra como madre. Cuando llegan las notificaciones de cualquier consejería a nuestra familia, llega una padre o como era el señor Antonio, me parece que era uno de nosotros, y señor Juan, ¿no? Entonces esa era una de las peticiones que le hacíamos. También le hacíamos la petición de que intercediera con la Consejería de Educación para que cambiara nosotros llamamos el programa Plumier, ¿no? Para que el programa Plumier cambiara esas nominaciones, y a nivel de niños trans, lo que pasa es que me parece que tiene que tener autorización de las familias para cambiar el nombre, pero aunque cambie el nombre, si Plumier no lo cambia, ahí no hay más tutía. Y de protocolo lo que hay es la resolución del 13 de noviembre del 2017, que sí que establece un protocolo en caso de acoso LGTBI, pero poco más hay. Y luego de eso, nosotros sí que hemos denunciado esa situación de que se cambien los formularios en los colegios, tanto padre, madre, tutor, como incluso el nombre para que los chicos trans puedan poner su nombre o el sexo sentido, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero la administración ahí no está, vamos, que no tiene voluntad, por así decirlo. Bueno, pero sería útil a nivel de docente, como ella lo hace o lo aplica porque lo ha vivido, pero a lo mejor a nivel de docente que se abriera la mente o que se
interna, o sea, quiero decir, interna, en una lista no puede ser, porque oficialmente no, pero sí a la hora de tratar a las personas. Sí, yo eso con los alumnos estos que he tenido lo he hecho, o sea, cuando he llegado a su nombre, pues en vez de decir el que ponía el que él me decía, ¿no? Pero bueno, también hay que recordar que aquí tenemos una ley autonómica, ¿no? LGTBI que no se cumple, que no está dotada de presupuesto, que no se desarrolla y que bueno, pues vamos a ver si ahora con la ley estatal de igualdad, bueno, más conocida como la ley trans, pues se van desarrollando todos estos protocolos y todos estos procedimientos. Ya tenemos una ley a la que apelar, ¿no? Aparte de la autonómica, pero aquí es una falta de voluntad política total. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer una anotación. ¿Quieres bajar? No. ¿No? La puedo hacer desde allí. Porque bueno, yo soy docente, trabajo en un centro, en un instituto y yo trabajo también en colegios. Y es verdad que cuando hablamos de visibilizar, hablamos de que haya dentro de las aulas docentes o personas LGTBIQ+, o de información puntual. Y yo hago referencia a una cosa muy importante que está pasando todos los días a todas horas. Y es las lecturas comprensivas que hacemos, que son normalmente en contextos heterosexuales, padre, madre, niño que se enamora de niña o niña que le gusta a niño. Yo siempre animo dentro de la docencia a que compartamos todas las historias que hay. Que no se dé por hecho ni tengas que poner ejemplos solamente de familias heterosexuales o de niño que se enamora de niño o de niña o... no sé si me estoy explicando, porque cada vez que entramos en un aula, simplemente nuestra presencia, nuestra forma de vestir, nuestros gestos, nuestra forma de comunicarnos, hace que conozcan toda la diversidad que hay en el mundo. Yo no soy una maestra que va con tacones, yo soy una maestra que iba con botas de montaña y un día me preguntó un alumno, ¿por qué vas con botas de montaña? Eso es de chicos. Y yo le dije, ya, yo soy chica. Dice, bueno, pues vale. Y ya no le vuelven a preguntar a la siguiente maestra o al siguiente maestro, pero es que cuando hablamos y decimos, yo muchas veces cuando meto un problema de matemáticas, hoy papá y mamá han comprado el regalo, pues yo digo hoy mamá y mamá, o digo hoy papá y papá, o a lo mejor digo hoy, yo trabajo en un centro donde muchos no tienen padre y madre, viven con el abuelo, o con la abuela, o con el tío. La diversidad familiar puede incluirse en las aulas porque no está en los libros de texto y somos los docentes, las personas que estamos en la comunidad educativa, los responsables y las responsables de visibilizar y hacer esa presencia real en las aulas. Y es la mejor manera que tenemos de hacerlo. Y además con una legislación que nos respalda, porque existe a nivel regional y a nivel nacional, y es algo posible que depende de cada uno de nosotros y nosotras. Y bueno, yo quería comentar sobre lo que ha dicho la compañera, que muchas veces entre los docentes hay mucho miedo a eso, ¿no? Y claro, yo he tenido quejas de padres, por ejemplo, cuando llegué al colegio en el que estoy ahora, soy maestra de inglés, entonces les hago una ficha para que se presenten, ¿no? Y en la ficha pues pone información familiar. Yo siempre les pongo la opción de mi madre y mi madre, o mi padre y mi padre, o lo que sea, ¿no? Yo siempre se lo puntualizo. Bueno, al día siguiente el teléfono del colegio ardió. Llegaron muchas quejas a mi directora de por qué hacía la maestra de inglés hablándole eso a los niños, que eso que tiene que ver con los contenidos del área. No hay que tener miedo de eso, porque bueno, el año pasado me pasó en el colegio en el que estuve, pasa en todas partes. Y yo al final el encuentro más feliz que he tenido fue de una madre que, votante de cierto partido, que bueno, llegó a tirarme, llegó a tirarme de los pelos porque había un niño que había ido a clase con las uñas pintadas, y bueno, yo tengo garfios, y que yo estaba promoviendo que los niños hicieran eso, y porque ella se hablaba de que podía haber familias de papás y de mamás. Entonces yo le di una copia de la ley de educación, de la LOMLOE, y le dije que bueno, que si ella encontraba allí algo que decía que yo no les podía hablar a los niños de la diversidad, que llamara a inspección y que viniera a hablar conmigo. Y que si no lo encontraba, que mandaran a llevar a su hijo a un colegio del Opus. Y eso es lo más grave que os puede pasar. O sea, yo quiero decir porque muchas veces la gente tiene miedo, es que el PIN parental, es que tengo a alguien grabándome en clase, es que a mí que me van a denunciar por decir que puede haber un niño con dos madres, o sea, no sé, que
que hay mucho miedo a eso, mis compañeros nunca quieren hablar del tema por eso y no hay que tener miedo ninguno. Que si os viene un padre tonto, pues respondéis con algo inteligente y no vas a saber responder. Yo comentar que tampoco tengo mucha experiencia en las aulas, pero sí que he tenido alguna porque estuve una época dedicándome a hacer educación afectivo-sexual, los talleres, y ya no solo pasa con los padres, también pasa con los profesores, porque nosotros, o sea, nosotras que en los talleres primero hacíamos un taller con los padres y con los profesores o a la vez o separado. Y me acuerdo que yo les enseñé una ilustración que enseñaba pues un poco cómo se tienen los bebés, pero desde una ilustración, desde un cuento de niños para 3 años. Y me acuerdo que hubo un profesor que me dijo que eso era pornografía. Y para nada es así, o sea, quiero decir, también los mismos profesores, y también en las aulas yo lo vi, hay algunos profesores y profesoras que eran maravillosas, quiero decir, que además decían que es necesario, que tal, pero luego había otros que te decían, ¿y esto para qué? Pero esto no son los críos muy jóvenes. Y es como, pero si es que yo me he encontrado a gente de segundo de la ESO que se pensaba que se tenían bebés en jacuzzis. O sea, que no me lo estoy inventando, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo van a ser jóvenes? Si tienen cuestiones de dónde vienen los bebés, pues claro. Entonces quiero decir que no solo los padres, hay algunos profesores, eso es lo que te quiero decir, que también mantienen estos roles de género y que también si se escucha este maricón, esta bollera, esta tal, no dicen nada, se callan. Por lo tanto, cuando uno se calla... ¿Alguien más? No, iba a hacer un comentario sobre lo que acabáis de decir, porque de hecho es que he vivido algo así, pero en el otro sentido. Es decir, siempre se han quejado mucha gente de eso, del tema de que no es adecuado para niños o para niños de ya ves, alguna vez se refieren a niños de eso, de 13-14 años. Y es que yo con 13-14 años estaba en un colegio concertado y tal, que no te loco ni nada así, no hay que irse tan lejos. Y a mí me pusieron, me acuerdo de una película que se llama El Lago Azul, no sé si, bueno, me imagino que alguna lo conoce. Y eso al final es como, hablar de que existen diversidades y tal, no. Pero eso sí, y bueno, ya no solo esa película, es que me pusieron un vídeo súper explícito de antiabortistas para intentando meternos el miedo de que sí, te están matando los niños y tal, así como, pero súper explícito, digo, es muy bonito, con mucha sangre. Y además nos obligaron a mirar cuando pasaban esas escenas. Nos dijeron que no puede ser que no miremos, que esto es lo que tenemos que saber la realidad. Y es como, pasan esas cosas y no hubo ni una sola queja de padres después de ese día. Y luego con estas cosas, simplemente por decir, pues eso, por un comentario como, o sea, un formulario en el que incluye madre y madre, padre y padre. Pues no te cuenta, ¿a quién le hace daño ese formulario? Claro. ¿A cuánta gente beneficia? Claro. Bueno, pues eso es lo triste, por eso estamos aquí. Y nada, no sé si alguien más quiere hablar. Yo sí quiero decir algo referente a María Grau, ¿no? Sí. Hablaba de los problemas de salud mental, ¿no? Es verdad que está subiendo mucho el índice de problemas de salud mental en la adolescencia y bueno, pues yo vengo de trabajar en salud mental y es verdad que está siendo impactante. Yo de verdad estoy asustada, profesionalmente os lo digo, estoy asustada. Sobre todo con el tema de autolesiones, de no estar contenta o contento con su propio cuerpo. Y ahí viene, pues claro, te tienes que hacer daño, quieres salir de esa sí. Y así es como te lo explico. Yo, sinceramente, hablo desde la impotencia, desde la impotencia, desde la ignorancia, desde no sé ya de dónde hablo. Hablo también de que es verdad que nosotras lo único que hacemos es un proceso de acompañamiento, pero el problema radica en las casas, en las padres, en las madres, en esos talibanes, perdonad que diga esta palabra, pero talibanes de ira rotunda, de querer hasta matarte a ti como profesional por hacer ese proceso de acompañamiento, por lo menos que vea que no estás solo, sola en esta sociedad, que es muy difícil. Por eso digo que a mí me asusta mucho el tema de intentos de suicidio.
que está subiendo mucho el índice y es verdad que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Esos niños están desprotegidos. O sea, Totalmente. ¿por qué Asuntos Sociales no intervienen en esa familia que está ejerciendo ese acoso y ese maltrato a ese niño? Es que así podríamos estar preguntándonos toda la noche. Yo lo que me pregunto Yo también... lo que digo ahora es que existiendo esta asociación, plataforma, lo que sea, pero esta unión también ayuda mucho a que puedan acudir, porque es verdad que antes, ¿dónde vamos? O sea, ¿dónde podemos acudir? Vas a servicios sociales y hay más ignorancia que la que tengo yo, sinceramente. ¿Tu nombre, perdón? Melba. Melba. Sí. Pues, precisamente cuando comenzamos a hablar de reunirnos y de montar esto con el foro del pensamiento, nosotros teníamos ya la vida resuelta. Quiero decir, yo me fui en mi época de aquí del pueblo, realmente porque mi principal asignatura, que estamos hablando de asignatura, era encontrarme conmigo mismo. Y hay mucha gente que me dice, pero ¿para qué te impliques ya que, con la edad que tienes ya, si tú tienes tu pareja, mi pareja está por ahí, Carlos, ahí, que levanta la mano. Levanta la mano. Y sí me importa la gente que viene detrás, me importa la gente que está en el colegio, me importa el índice de suicidio que hay, claro que me importa. Y estamos aquí porque nos importa, porque nosotros tenemos la vida solucionada. Quiero decir, ya somos personas que ya tenemos una fortaleza y que ya no las trae al país por nosotros mismos, pero sí nos importa los que vienen detrás. Por eso estamos aquí. Y bueno, por eso os damos las gracias por haber venido. Sí. Yo quería responderte porque te entiendo perfectamente. Yo creo que es una cosa que da mucho miedo, ¿no? Hasta incluso muchas veces no podemos entender cómo alguien se autolesiona. Lo que se describe normalmente, pues el motivo o por qué la gente a veces se autolesiona, muchas veces es para llamar la atención, no es para llamar la atención. Es porque ese sufrimiento a nivel emocional que sufren, no hay otra forma o no encuentran otra forma de desahogarlo que no sea con el dolor físico, para que el dolor emocional baje. Entonces, es verdad que yo tampoco soy la mejor especialista del mundo, pero yo creo que es importante decir que en algún momento en el que observéis, veáis, sintáis que alguien está teniendo pensamientos de esa forma o pensamientos negativos o hasta incluso llegue con autolesiones, es muy importante preguntar, porque muchas veces no sabes en qué momento está esa persona, en qué proceso está esa persona, y con una llamada de teléfono a lo mejor encuentra a alguien. Por eso comentaba, ¿no?, lo importante que pueden llegar a ser los docentes, ¿no? Es que puede ser que yo me encuentre cómoda o cómodo con mi profesora de matemáticas y pueda encontrar un apoyo y no llegar a ese punto, porque es que esas personas no tienen otra o no sienten otra forma de gestionar lo que les ocurre. Entonces, estar atentos y atentas a las personas que tenemos alrededor y escuchar, ¿no? Eso es lo que decía, para prevenir ese tipo de casuísticas. Yo, con una frase para los docentes, es que no nos autocensuremos con estos miedos que nos estamos metiendo, porque la ley nos ampara. Los LOE hacen mención a la educación afectivo-sexual y en diversidad en 11 puntos. O sea, es algo que nos ampara. ¿Por qué no quiero tener follones? No, mirad, tenemos un trabajo que somos privilegiados con nuestro trabajo y que somos, yo creo que una de las profesiones más importantes de un país, que tratan con personas y se trata de educar la sociedad que queremos en el día de mañana. Entonces, a lo mejor estamos llamados a luchar contra ese no quiero follones. A lo mejor estamos llamados a lidiar esa lucha. Entonces, no nos autocensuremos, porque tenemos un trabajo privilegiado y tenemos una de las profesiones, lo vuelvo a decir, más importantes del país, que es la educación. Y nosotros somos los que tenemos que educar en valores a la sociedad que queremos en el futuro. Entonces, vamos a dejar un mundo mejor, ¿vale? Y ese mundo mejor empieza por educar en la diversidad y por no autocensurarnos por miedo a no tener follones. No, vale el sueldo, ¿vale? Así que vamos allá.
muchas gracias por asistir y bueno, recordar que aquí en Cieza está la traca. Os acordáis del último día de la feria, que la traca en el paseo ya no existe. Y que probablemente conozcáis a gente que esté pasando por problemas. Y es muy importante, ¿no?, que haya aquí un colectivo y un referente que poder acudir. Ojalá que en nuestra época lo hubiéramos tenido, ¿no? Sí, también decir que si también alguna persona que debe repetir que se siente sola, que no conoce a nadie y tal, que contacte con nosotros en las redes sociales o lo que sea, que quedamos de vez en cuando y tal, y simplemente pues, ver que puedes compartir esas cosas con gente que es como tú, ayuda bastante. Así que una vez más animamos a que si tenéis cualquier problema y tal, que contactéis con nosotros. Muy bien.